Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Gente Carina, un magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Karina Pese. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero. Gente que quiere un mundo sincero. La gente corriente de cualquier ciudad. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Gente Carina. Gracias, Juli. Desde el italiano, gente querida. Hola, Amalia. ¿Cómo estamos, Karina, después de tanto tiempo? Sí, mucho tiempo Mucho alejado. tiempo, sí, mucho tiempo, pero bueno, tiempo a veces que uno necesita. Le quiero contar a nuestro público que estamos en vivo, estamos a través de nuestra web de Conexión Abierta y también a través de Facebook, así que quien quiera puede hacer preguntas y veamos si podemos responderlas. También pueden llegar los mensajes al 011 43 00 94 70 y quien está en la parte técnica, en la operación técnica, quien nos pasa la música y quien nos avisa y nos lee los mensajes, la señorita Julia Sánchez. La bella, La número uno. la número uno, La número la más uno. profesional. La más profesional. Así es. Y hoy es el Día del Maestro, Amalia. Sí. Es un día muy especial. La verdad que sí hay una profesión que todos debemos honrar y debemos agradecer eternamente porque son los formadores de todas las otras Así profesiones. Es el maestro. Exactamente. Así ¿Vos te que- acordás de alguna maestra tuya? ¿Cómo que del no? cole? Pero tengo muchísimas maestras, pero de la que quiero realmente agradecer. Del primario, Del ¿no? primario, Sí. mi primer maestra, ¿sabés quién fue, Amalia? No. Mi mamá. No me digas. Ana María Ciraolo, mi madre. Bien, Le Anita. dedicamos este programa, Pero Ana. me parece brutal. Le dedicamos este programa porque realmente fue una gran maestra, una gran docente, no solamente porque lo digo yo, sino todos los alumnos que han tenido la oportunidad de haber sido formados por ella, que es una persona que no solo te educaba, te transmitía todos los conocimientos. ¿Pero era desde lo maestra en un teórico. colegio? Maestra en un colegio ¡Ay, primario. qué lindo! Después hizo toda su carrera profesional, rindió, se preparó para ser directora del colegio primario y después también estudió, se preparó y rindió y fue supervisora regional, que es el cargo más alto por concurso y por mérito realmente Lo dentro sé. de lo que es la docencia, Mirá así qué que hacía interesante. supervisación, tomaba exámenes para quienes después iban a ser directivos de colegios, lleva realmente la docencia en la piel y en el alma y es así que hoy uno camina por las calles de mi pueblo, Saturnino María Las Piur, y siempre va a haber alguien que le dice adiós, señor Ana, y Ay, sí, qué con ese lindo, cariño, por favor. y bueno, y agradeciéndole siempre eso de ella, de todo lo que le transmitió, porque más allá de los conocimientos teóricos, que siempre muchísimos, esto de la educación, de ser buena persona, los buenos modales, Claro. el respeto al otro, el ser buena persona. Bueno, yo estudié el primario en la escuela Joaquín B. González, de la calle, de la avenida Pedro Goyena y Centenera, y me acuerdo que mi primera maestra, se llamaba la señorita Angélica. Y yo le decía a mamá, pero ¿cómo, señorita? Si es canosa y es una señora grande, ¿cómo que señorita? Entonces mi mamá me contaba que a las maestras se les dice señorita, y ella me enseñó a todo lo que sé porque era tan amorosa, tan amorosa. Me la acuerdo muy especialmente a mi maestra María Angélica. Qué lindos recuerdos. Bueno, igualmente yo también quiero agradecer a todas las que fueron mis maestras de colegio primario. Tengo la verdad que los mejores recuerdos. Siempre con ese cariño con el que te trataban. Impresionante, sí. La verdad que de esas cosas uno no se olvida. Así que bueno, a la señor Pocha también, de Saturnino María Las Piur, todos mis cariños. No me quiero olvidar a nadie, porque a veces uno empieza a enumerar claro. y comete esta cosa odiosa de olvidarse de alguien.
También agradecerle a las maestras de mis hijos, Claro, ¿sí? Que seguro. tienen esta gran responsabilidad de formar a unos niños que muy probablemente van a trabajar para una carrera que hoy todavía no existe, Amalia. Qué loco esto, ¿no? Cómo los docentes se tienen que adelantar en el tiempo, prepararse para una carrera, para un trabajo que hoy todavía no existe. Es un gran desafío el que Claro tienen que hoy sí. Los docentes. Entonces deberían ser mejores pagos. Deben tener un reconocimiento, no solamente ese reconocimiento social que hoy tenemos vos, yo, toda la sociedad hacia ellos, sino ese reconocimiento también desde lo económico, Seguro, ¿no? Que seguro. es también una gran cosa de ese reconocimiento. Amalia, te quiero contar que parte de nuestra audiencia hoy está cumpliendo años y queremos también saludarlos. Pero por favor, ¿Sí? vamos, ¿querés que les cante? Yo les canto. Vos le vas a Feliz cantar, cumpleaños. no me quiero... Ahí está. Vamos a decirle ¿Que los feliz cumpla cumpleaños. quién? ¿Quién? Guillermo Giorgetta, que siempre está atento al programa, nos envía preguntas, saludos. Bueno, decirle un feliz cumpleaños. Tiene una familia hermosa, integrada por Jimena, que es técnica radióloga, su hijita. Así que bueno, esperemos que lo esté pasando muy lindo y que nos sí, esté lo va a pasar escuchando. muy bien, ¿Sí? va a tener un día. Y si no, que después cuando nos escucha en YouTube, que sepa que le enviamos un beso. Le de enviamos cumpleaños. un beso enorme y que lo pase muy, muy lindo. Bueno, acá Juli está mandando besos del otro lado. Quería decirle que también contarle un poquito también a nuestra audiencia por qué hemos estado un poquito fuera en este tiempo del programa. Un poco se juntaron las vacaciones de invierno. Y también, como yo cuento todo, Amalia, viste que me gusta transmitir, contar lo que uno está viviendo, también parte de esta ausencia tuvo que ver con el acompañar los últimos días de su tu vida, papi. de mi papi querido, Así es, de tu a papi. quien yo le he dedicado realmente el programa El Día del Padre y quiero también dedicarle este. Fue una gran persona, una gran persona. Día de emociones. Día de hoy, muchas emociones. Y a quien estoy muy agradecida. Todo lo que tengo y todo lo que soy es Y gracias sí. al ejemplo que ellos me dieron. Seguro. Así que bueno, le quiero dedicar esto. Quiero que sepan que estuvimos un poquito ausentes y vos me estuviste acompañando Amalia, por Preciosa, esa. preciosa. Estamos todos muy emocionados. Sí, nos vamos a un muy breve corte comercial y no se vayan porque vamos a seguir hablando. Ahí está, Gracias. hecho. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12
12 y de 16 a 20. Sábados de 8:30 a 12:30. Ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos 3 rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. Estás escuchando Gente Carina, el programa dedicado al cuidado de la salud, con la doctora Carina Pesce. No somos ángeles, no nos caímos. Bueno, estamos en el segundo bloque de Gente Carina, gente querida en su traducción al italiano, hoy en el Día del Maestro. Vamos a hacer un homenaje a los Por maestros. supuesto. Y quisiera hablar un poco, Amalia, sobre el gran maestro argentino. ¿Quién fue, Amalia, el gran maestro argentino? Pero ¿cómo? El maravilloso Sarmiento. Sarmiento. Sí. Vos sabés, vos decís maravilloso, pero Sarmiento fue una persona obviamente indiscutida en todo el tema de la docencia y lo que hizo por la docencia en la educación argentina, pero una persona bastante polémica que ha generado muchas, en ese momento que vivía, muchas reacciones hasta de odios, de discusiones. Siempre con los grandes pasa sí, eso. era una persona con un carácter bastante fuerte. Sí, así ¿sí? es, carácter fuerte. No era muy agraciado físicamente, se vestía bastante informal para su época, Era un tenía gran mal temperamento, carácter y le gustaba mucho decir palabrotas. Sí. Que después, si tenemos tiempo, te cuento una historia que la hizo en el Congreso de la Nación, pero no vamos a hablar de malas palabras en este momento. Hablemos de la grandeza de Sarmiento. Por supuesto, pero bueno, está bueno conocer un poco la historia del hombre para poder también interpretar a veces cosas que se dice, que dijo o cómo actuó, para uno poder interpretar un poco el contexto. Contanos. Hay que saber, por ejemplo, el de origen, por favor. Sarmiento. Sarmiento nace en una familia muy humilde, Amalia. Tenía 14 hermanos, de los cuales solo 5 llegan a la etapa adulta, porque bueno, en una época en donde las enfermedades, no teníamos los tratamientos, las vacunas que hoy se pueden disponer, y a lo mejor... Y en una provincia como San Juan, porque no es ni siquiera Buenos Aires, no, es San Juan. Nace ¿no? en San Juan, hijo de doña Paula Albarracín, que en el colegio primario viste que te enseñaba Sí, muchísimo claro, sobre la vida de sí. esta El de telar esta señora. de doña Paula, El que telar. bajo la higuera Exactamente. hacía sus telares. Su manualidad es que con eso ayudaba a mantener ese hogar con tantos hijos, ¿no? Con 15 hijos, el padre de Domingo Faustino Sarmiento, que en realidad dicen que el nombre no está No anotado. se llamaba ¿no? Domingo, no. Exactamente. Se llamaba Valentín. Exactamente. Valentín Faustino Sarmiento. Sarmiento. Porque había nacido el día de San Valentín. Sí. El 14 de febrero. De febrero, De febrero. día de San Valentín. Pero como su mamá era devota de Santo Domingo, Porque lo dice que llamaban Domingo. Domingo, porque el otorgarle el nombre de Domingo era como que te daba protección por el santo, el Santo Domingo. Pero bueno, fíjate vos, una figura que yo creo que pocas personas sabía que Domingo Faustino Sarmiento en realidad el nombre de Domingo no lo tenía. Exactamente. ¿Sí? Es una curiosidad pocas veces relatadas. Bueno, nace en este hogar tan humilde, el padre era arriero, pero él quería educarse, formarse, se educó en el latín, aprendió idiomas, muy autodidacta. Hizo el primario en su provincia, la única escuelita que había. Y él en quiso San entrar, Juan. vos sabés, al Colegio Nacional, obviamente que no contaba con los medios económicos y mandó cartas para poder adjudicar una beca y nunca Le tuvo- fue denegado, sí, Sí. exactamente. Nunca- Por eso se hizo formar por sus padrinos, los amigos de su papá, los tíos, el cura local, que algo de teología sabía, un señor encantador que le enseñó a hablar en francés. Sí, un autodidacta. Un autodidacta y una persona sumamente inteligente,
pero ve de esto, la necesidad que tiene la gente de educarse, de tener una correcta educación, por eso después hace todo ese trabajo maravilloso, donde hace tantas escuelas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, Exactamente. y después cómo él incursiona trayendo docentes a la Argentina. Bueno, pero vamos eso a hacer te lo voy una a cosa, dejar a Cari. vos, que vos seguramente tenés más detalles para Vos que para sos contar. médica, Sí, Amalia. vamos a hablar de curiosidades de Sarmiento, de cosas que a lo mejor pocos de nosotros conocemos de Sarmiento. ¿Tenía alguna patología? ¿Estaba Sí. enfermo de alguna cosa? Bueno, Sarmiento fue una persona que tuvo varias patologías. Una de las patologías que tuvo, que fue la fiebre tifoidea, que se caracterizaba por cuadros gastrointestinales, producida por una bacteria que es la Salmonella typhi, que hoy, es algo que se puede curar, se puede tratar, pero en ese momento, imagínate, no tenían antibiótico, no había vacuna, no había nada. El que podía, la tasa de mortalidad que tenía en sí era altísima, donde tenían cuadros abdominales con diarrea, fiebres, y bueno, había quienes sobrevivían. Bueno, uno de los casos fue Sarmiento. Así que bueno, pasó por esto. Después fue una persona que este carácter que él tenía tan temperamental, tan fuerte, se le sumaba una patología de base que él tenía, que era la sordera. Él tenía hipoacusia, que era una hipoacusia bilateral. Él tenía el diagnóstico de una otitis media tipo crónica supurativa, pero en realidad uno hoy, analizando el cuadro clínico de Sarmiento y todo lo que uno puede ver viendo de los relatos, lo que muy probablemente Sarmiento tenía era una otoesclerosis, ¿sí? Que es un problema de los huesecitos del medio, del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo. Entonces él tenía una curiosidad que se da en la otoesclerosis, en donde él no escuchaba los sonidos graves y sí escuchaba los sonidos agudos muy Claro. bien. Pues entonces eso es lo que era. A veces la medicina en esa época no entendía cómo algunos sonidos sí los podía escuchar y otros no. Bueno, hoy, con el diario de hoy, sabiendo toda la historia clínica y todos los relatos de la época de Sarmiento, podemos suponer... Por eso en que el eso Congreso y en las arengas él hablaba tan fuerte y con la voz tan alta. Claro, entonces Pensando es que, claro, que no que lo escuchaban. no lo escuchaban. Eso es Al no oírse él, claro. Exactamente, eso es una de las características de la gente que padece hipoacusia, que eleva mucho el tono de voz. Si esto vos le sumás el temperamento que tenía, era una combinación explosiva, ¿no? En donde levantar la voz y ser así tan arrematador, cuando, por ejemplo, él ganó el cargo para ser senador. Te cuento algo que tiene que ver vinculado con esta patología de la hipoacusia. Los que iban a ser políticos compañeros, senadores, se preocuparon y se preguntaban cómo iban a hacerse para entender y que Sarmiento entendiera lo que ellos querían contar. Y Sarmiento, cuando se entera de esta polémica, dice: no, muchachos, esperen, o sea, acá vengo para que ustedes me escuchen a mí. Claro. ¿Sí? Que no se preocuparan por su problema de hipoacusia. Maravilloso. Porque el que tenía que hablar era él y los otros tenían Igual que oía, escuchar. oía en el Congreso, oía, estaba atento porque sabía leer los labios de los disertantes. Sí, y sabés que tenía un truquito también para oír. Contame. Un bastón. Ah. Una forma de escuchar era él tuvo 3 bastones, ¿no? Uno de los bastones era un bastón hueco, en donde se utilizaba como amplificador de sonido. Ajá. Entonces lo usaba como bastón y cuando quería escuchar lo colocaba cerca del oído para poder escucharlo. Y en realidad ese bastón que él recibe y que él utilizaba como forma de amplificación de sonido y para poder escuchar bien, había sido donado por un gran enemigo de él, que nunca supo que se lo había donado, y que en realidad le hace esta donación porque, si bien ellos tenían una rivalidad política, Lo admiraba. no sé si era tanta la admiración, sino que era un hombre piadoso y la patología que tenía Sarmiento a él lo conmovía, porque él tenía hijos hipoacúsicos. Entonces, viste que a veces cuando Qué interesante. ¿Quién era ese señor? no quiero decir Bueno, nombre después que lo no buscamos, corresponda, después lo pero buscamos te lo tengo para compartir, Amalio, porque la verdad que Después lo buscamos y lo contamos. estas cosas que Porque son... como yo no lo sé, me Sí, encanta. José Antonio Terry, no me acordaba. Bueno, que era- Terry, el de la sí. calle Terry. Sí, la verdad que tenía una gran rivalidad desde lo político, pero bueno, como él lo había vivido tan de cerca con sus hijos, el tema de la hipoacusia, y él siempre estaba comprometido en ayudar para
que otras personas no tuvieran esa Sí, vivencia. le Obsequió esto, hizo esta donación, pero bueno, Sarmiento la verdad que nunca supo de dónde venía la donación de este bastón, que tenía esta particularidad. Qué maravilla. De poder ser utilizado como apoyo y también apoyo auditivo, o sea, para poder Fantástico. amplificar el sonido. Bueno, de estas historias del problema de la hipoacusia, vos sabías que tuvo un atentado, que fueron 2 italianos que atentaron contra su vida, Contanos. que fue fallida realmente el atentado, porque les explotó el trabuco, creo que se llamaba el arma que utilizaban en esa época, ¿no? Le explotó antes de poder Mira descargarlo vos. contra Sarmiento, que iba a ser la emboscada que le estaban por hacer. Y él ni se enteró, hubo una explosión, pero él por su sordera ni Pasó se de enteró. largo. Se lo contaron. O sea, realmente esas cosas que vos no puedes decir, no puede ser. Sí, puede Puede ser. ser. Sí, puede ser. Se enteró después de Qué todo impresionante. esto. Impresionante. Bueno, todo esto por el tema de su oído. sordera. Sí. Y Amalia, vos tenés que contarnos algo un poco, que hablamos de curiosidades. Sarmiento, sí, pero hablamos de... A mí hay algo que de Sarmiento siempre hablamos de que fue un gran docente, que hizo muchas escuelas, que se preocupaba porque los argentinos tuvieran una educación formal. Pero a mí me interesaría que vos nos contaras un poco más de detalles históricos con respecto a cómo fue que armó este plan, cómo llegaron estas Bueno, docentes. te voy a ¿Quién lo contar. ayudó? Yo te voy a contar. En realidad, Sarmiento, como vos contaste, esto de tener que ser un autodidacta es una cosa que siempre le dolió y él se propuso que ningún niño de este continente, o por lo menos de las zonas del Río de la Plata, pasaran por esta experiencia por la que pasó él. Razón por la cual, una vez en el exilio, porque él varias veces tuvo que exilarse y salir de San Juan porque lo buscaban para matarlo, después lo hablamos de la parte política, él va a vivir a Chile. Cuando está en Chile, se hace amigo de las autoridades y cuenta que el verdadero proyecto de la masonería, aunque él no era masón en este momento, era que la verdad os hará libre, que solamente una persona con conocimientos puede llegar a ascender y a subir, y que no puede ser que uno se quede en la ignorancia de no saber leer y escribir y no aprender absolutamente nada. Este proyecto de él, de que la enseñanza llegara a todo el mundo, hizo que las autoridades de Chile lo bequen, y él está destinado a pasar 3 años en los lugares donde supuestamente la enseñanza era gloriosa. Entonces, durante 3 años, él viaja a España para hablar con los maestros y las autoridades, y va con una carta de recomendación del gobierno chileno, ¿no? Bueno, viaja a España, está en Italia, está en Francia, va a pasar a Argelia, al norte de África, porque en Argelia, que dependía de Francia, se supone que estaban las escuelas tercermundistas francesas para ver cómo se le enseñaba a los niños humildes, cosa que era lo que iba a pasar acá. Y en realidad él queda un poco decepcionado de cómo es la enseñanza en el continente europeo. Lo ve algo antiguo, lo ve de modé, y decide en esos 3 años de viaje partir hacia Estados Unidos. Llega al estado de Massachusetts y llega a la cuna de la sabiduría, a la cuna de la democracia, a la cuna del mundo moderno, que era la ciudad de Boston. Una vez en la ciudad de Boston, él se pone en contacto a través de una carta que mandan de Chile hacia Boston con un señor que se llamaba Horacio Mann, un gran masón que se lo conoce como el príncipe de la docencia. Es el equivalente al luego Sarmiento nuestro en todos los Estados Unidos. Y entonces ahí Sarmiento, que va a la casa de Mann, que conoce a su esposa, Mary Mann, que era maestra, se da cuenta que en los Estados Unidos está la modernidad, en los Estados Unidos está todo aquello que puede hacer que el mundo pueda ser mejor. Están los trenes, que los trenes van y vienen y traen información. Está el telégrafo, que lo trae con... Bien, que lleva y trae información. Y por supuesto, la cuna de la docencia, que es la que hace ya lleva y trae información de la buena. Y eso es lo que a él le fascinó,
y trae el proyecto hacia Chile. Una vez que él está en Buenos Aires, ya vamos a ver cómo, por qué y de qué manera, logra poner en marcha este sistema que él amaba, pero recién cuando él es presidente. O sea, 20 años después de haber hecho semejante viaje, él logra poner en marcha esto que él deseaba, traer 1000 maestros desde los Estados Unidos, sobre todo mujeres, que no vinieran a darle clases a los niños, sino que vinieran a formar maestros. Entonces, por suerte se mandan crear las escuelas normales, que la primera de todas fue el Normal de Paraná, de donde mi abuelita, Aide Millán Solá de Frontini, fue rectora y directora del Normal de Paraná. También yo tengo y después, bueno, también en Buenos Aires mi abuelita fue inspectora de colegios para todo Buenos Aires, para toda la zona de Buenos Aires. Así que yo un poquito con tu mamá comparto esta gloria de tener parientes docentes. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de estas mujeres que vinieron acá, que entran recién a nuestro país después del año 1860, 1870. Y fue una cosa muy gloriosa, pero muy penosa, de la que nadie habla. Esas 1000 maestras que Sarmiento tenía que traer, Horacio Mann en Estados Unidos fallece y su esposa, Mary Mann, que conoció a Sarmiento y Sarmiento estuvo en su casa, era una revolucionaria que buscaba el voto y el sufragio a fines del siglo XIX para las mujeres norteamericanas. Una adelantada. Y entonces dice, yo lo voy a ayudar a Sarmiento ahora que es presidente. Pone un aviso en los periódicos norteamericanos y comenta que si esas docentes vienen a Buenos Aires y vienen a Argentina, van a tener un contrato por 3 años, que el sueldo es altísimo, no había trabajo en aquella época en los Estados Unidos, que el sueldo iba a ser altísimo, que el día que empezaba el contrato era el mismo día que se subieron al barco para venir a Buenos Aires. O sea que toda la estadía vienen en el barco y está todo pago, el pasaje pago. Una vez que llegaban acá, tenían que ir a la ciudad de Paraná durante 4 meses a aprender la lengua nativa, que era el español, y una vez que aprendían la lengua nativa, transferirse a los lugares donde la presidencia dijera, porque ya las escuelas normales eran visionarias y estaban creándose. Bien, de esas 1000 señoras vienen solamente 65 docentes. ¿Solteras todas, Amalia? 61 mujeres, todas solteras y 4 varones. Pero ¿qué sucede? Llegan a Buenos Aires y los compatriotas de la colectividad norteamericana en Buenos Aires les prohíben o las asesoran de que no vayan a San Juan, ni a Paraná, ni a ninguna provincia, porque es muy peligroso. Y les dicen, te van a asaltar en el camino, hay indios, hay comandos que violan a las mujeres, te vas a encontrar con las montoneras que te pueden llegar a asesinar. Porque mira lo que era esto. No había ningún barco, ningún transatlántico que viniera desde los Estados Unidos hacia Argentina. El viaje era 15 días desde cualquier lugar de Estados Unidos hasta Inglaterra. Desde Inglaterra, 20 y pico de días para llegar a Buenos Aires. Despropósito. Y luego de estar acá 2 o 3 días, 15 o 20 días en diligencia sobre carreteras o carretas en rutas de tierra para llegar al lugar de destino. Si bien nadie se retractó, hubo 4 mujeres que se arrepintieron y la colectividad, al romper el contrato, la colectividad norteamericana les junta el dinero y vuelven a los Estados Unidos. Y se quedan el resto de estas señoras acá. Algunas mueren de cólera en Buenos Aires, otras mueren de fiebre amarilla. Unas 6 o 7 mujeres mueren estando acá mismo en Buenos Aires. El resto se trasladan a Paraná, aprenden la lengua y a partir de ahí son direccionadas hacia Córdoba, hacia Tucumán, o sea, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Tucumán, hacia la ciudad de San Juan y la ciudad de Catamarca, donde originariamente se querían armar estas escuelas. Sarmiento soñó con tener en la provincia de San Juan una escuela normal para enseñar, o sea, una escuela de maestros, pero no lo logró.
ni siquiera estando en la presidencia. No ¿Por qué? importa. ¿Por qué? Porque estas señoras que vinieron a Argentina sufrieron los coletazos de una sociedad pacata como la nuestra. Primero, Sarmiento le dice a Mary Mann en los Estados Unidos que las maestras que tienen que venir acá tienen que ser agraciadas, porque estéticamente para ser aceptadas y aceptables, que traten de que sean bonitas. O sea, hubo un casting que hizo Mary Mann en los Estados Unidos. Que sean prestigiosas, que tuvieran un buen currículum, que sean dóciles y que tengan buen carácter y un buen estado de salud. Estas mujeres llegan a todas las provincias, pero nadie contó en su momento con que los norteamericanos son mayoritariamente protestantes. Y de estas mujeres que vinieron acá, solamente 4 eran católicas. Entonces, los obispos y sacerdotes de las provincias les decían a las madres de los niños en la iglesia: ustedes no van a permitir que los niños vayan a estas escuelas, dirigidas por estas señoras, que les van a enseñar una religión hereje, acostumbrados hasta ese momento en que la docencia estaba impartida por la iglesia, donde la iglesia te daba matemática, no sé, lengua y religión. Pero acá no se daba religión. Entonces los propios sacerdotes les boicoteaban el trabajo a estas señoras. Aparte, Sarmiento decía que nuestra sociedad era muy pacata y que las mamás de los niños que iban a ir a los colegios se hacían servir permanentemente por su servidumbre y estaban sentadas sin hacer nada. Y estas maestras, a su vez, tenían que tener como una tarea extraoficial, luego de enseñar a otros maestros, de demostrar que existe el arte, la música, la pintura, la literatura. Abrirle la cabeza muy bien a toda esta gente. Bien, y la historia es que estas mujeres tuvieron que pelear contra la ignorancia de nuestro pueblo y de mujeres que no lograron que sus varones o sus maridos les dijeran a estas señoras que no, que la enseñanza es otra cosa. Y entonces lo lindo se puso en que en las grandes escuelas normales hubo docentes formados por estas docentes, pero que luego para bajarle a los niños la información nos encontramos con una población ignorante y austera mentalmente. A todo esto vivían en casas de piso de tierra, sin aseo, sin baños confortables, ellos que desde la urbanidad en los Estados Unidos la gente era prolija, limpia. Sin embargo, todo eso no tuvo ninguna importancia. Las maestras siguieron adelante. Pero esta cosa de la religión fue terrible. Es más, si alguna se enfermaba o se moría, no había médico que la fuera a revisar. Mirate, porque como eran protestantes, y si se morían, por supuesto, había que buscar no todas las ciudades tenían un cementerio protestante, porque ¿cómo vas a enterrar a un no católico al lado de un católico? Como pasó acá en Buenos Aires también, ¿no? O sea, hasta que no se creó la Plaza 1 de Mayo, que está encerrada entre Uriburu y Bartolomé Mitre, que es una plaza preciosa, que ese era el antiguo cementerio protestante. Hasta que no se crea un cementerio protestante, los tiraban en fosas en cualquier lugar, porque no podían ir los protestantes, claro. O sea, un cerebro totalmente cerrado. Bueno, los 4 varones que llegaron acá se casaron con argentinas, pero ninguna de las maestras que estuvo enseñando o formadoras de maestras acá, algunas se casaron pero con extranjeros. Nadie de acá quiso casarse con una mujer que fuera protestante. Nadie, por más que eran todas bonitas, encantadoras. Mirá qué estigma, y mirá, ahora entiendo muchas cosas, como por ejemplo el que Sarmiento se alejó tanto de la religión. No, ahora te voy a contar. Al poco tiempo... Pensé que podía ser esto una de las causas. Al poco tiempo, las pocas señoras... Él no Sí. se aleja de la religión, ahora te cuento de qué se trata. Porque tiene que ver con la masonería. Él se hace masón recién a los 40 y pico de años. Pensé que esto podría haber sido una cosa que se alejó de la Iglesia Católica por eso. Como los católicos Sí. o la Iglesia Católica decía que la masonería era una secta y que había que escapar y que eran demoníacos, Sarmiento se enoja
con el catolicismo y dice que no lo puede creer porque incluso muchos sacerdotes eran masones, ¿no? Y toda esta, vos sabés que América es un producto, la libertad de América es un producto de la masonería y la educación en nuestro país es un producto de la masonería que si querés en el próximo capítulo te cuento porque es algo glorioso lo que pasa con Sarmiento y la masonería, en donde por primera vez a partir de Sarmiento se rompe la primera gran grieta que hubo en nuestra nación. Y nuestra grieta que era unitarios Y federales. A partir de un acto donde Sarmiento conoce a San Martín en el extranjero, en ese famoso viaje que hace a Europa, y San Martín le cuenta qué es lo que pasó en Guayaquil. No nos cuentes, No Amalia. nos Crea cuentes. un poco de suspenso y nos vamos al Pim, pim, breve corte. No te vayas. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos y nos seguís contando porque esta historia me apasiona y quiero que me cuentes algo más de esta mujer. Muy bien. No se vayan. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos tres rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. En Gente Karina, nos importa saber de vos. Para contarnos tu historia de vida o contactarte con el programa, búscanos en Facebook o Twitter. DRA Karina PC o llámanos en vivo al 4300-9470. Estamos ya en el tercer bloque de Gente Karina. Amalia, quedamos en un punto muy interesante de la historia de Domingo Faustino Sarmiento, que es el encuentro que tuvo con el general San Martín, que poca gente lo conocía este hecho. Sí, Amalia. cuando él va a Europa estos 3 años, en realidad él lo admiraba a San Martín. Y cuando llega a Francia, las autoridades de Francia, él iba muy bien recomendado, Sarmiento. Entonces le hacen hacer una conferencia. Y a esa conferencia Sarmiento se queda helado porque aparece un hombre 33 años mayor que él. Sarmiento tenía 36 años en ese momento. Y aparece ¿quién? San Martín en esa conferencia. Wow. Y Sarmiento lo ensalza a San Martín
y dice que fue un grande, habló del cruce de los Andes, y San Martín queda medio fascinado con Sarmiento. Como todos, ¿no? Pero era Porque a un pesar de poco- no ser agraciado, hasta con las mujeres, que después Sí, quiero que sí, me cuentes era esa un parte. poco receloso. Y vos fíjate qué es lo que hace Sarmiento. Sarmiento tenía una libretita, que esto sí lo conoce todo el mundo, donde en la libretita anotaba los gastos del dinero que le había dado el gobierno de Chile para gastar. Y anotaba, por decirte algo, ¿no? Un pan, 1 peso. Un cigarrillo, 1 peso. Prostíbulo, 5 pesos. O sea, él hasta anotaba el dinero que gastaba en ir a los lupanares. Y en un momento determinado, hay como varios viajes en tren a una villa, y Sarmiento dice que va a ese lugar, que fue en varias oportunidades, a aprender cómo era la cría del gusano de seda para traer la industria de las De telas seda de acá. seda a Argentina. Pero ¿qué pasa? Ese lugar donde él aprendía la cría del gusano de seda estaba a 20 minutos de Granbur, de donde vivía San Martín. Y en realidad San Martín lo recibió en 2 oportunidades. Y parece que en una de esas oportunidades le comenta por qué él tuvo que irse de América, y le comenta como un secreto la relación que él tuvo con Bolívar en ese lugar de Guayaquil donde se vieron, y le dijo, pero como usted no es masón, no le puedo contar el resto. Y ahí Sarmiento, que pilas de veces le habían pedido que sea masón, él, ¡tuc! ¡Oh, caramba! Parece que ser masón es mucho más importante de lo que yo pensaba, piensa Sarmiento. Y la historia es que, bueno, se despiden, Sarmiento se despide de San Martín, y todavía Sarmiento, en unas cartas que le escribe a Alsina, le comenta qué austera la casa donde vive San Martín, que cómo puede ser que un grande como fue San Martín viva en un lugar alejado, en una especie de caserío donde vive muy poca gente, que si bien no le falta nada, qué austero que es todo, siendo él un grande. Bueno, vuelve a Buenos Aires y por supuesto que se va a iniciar al poco tiempo como masón, teniendo... Y ahí es donde se distancia entonces de la Iglesia Católica, Amalia. O yo creo que por ahí fueron varias cosas que No, fueron en sumando. realidad te voy a contar cuándo se distancia de la Sí. Iglesia Católica, pero lo vas a comprender cuando yo te complete este relato. Igual te lo tiro ahora. Cuando él, siendo masón, es presidente electo, la masonería le hace una reunión, le hace un ágape fraternal, y él emite un discurso en ese ágape fraternal y dice, teniendo en cuenta que todos los países de América tienen en su constitución el legado de que sus presidentes sean católicos, yo soy católico. Pero en realidad, para no pelearme con la Iglesia, voy a entrar en sueño, que es lo que dice cada masón cuando deja de ser un masón activo. Se es masón toda la vida. Una vez que vos te iniciaste para ser masón, hasta el día que morís sos masón. Pero podés dejar de ser masón activo y se denomina masón en sueño. Entonces él le dice a toda su gente, a los masones que estaban ahí, que va a entrar en sueño para no tener que estar peleándose con la Iglesia permanentemente, porque si no va a tener a todo el clero diciendo que como él es masón y es presidente, él seguramente va a hacer cosas en contra de la Iglesia. Y que la Iglesia jamás va a entender que un masón no es ateo, que el masón no puede ser ateo, que el masón necesita forzosamente en su calidad de masón tener una creencia. Y entonces él comenta a sus pares que recordemos la cantidad de judíos masones que hay, la cantidad de protestantes masones que hay, la cantidad de católicos que hay, y la cantidad de agnósticos masones que hay. Porque el masón no puede ser ateo. Y la Iglesia siempre lo tilda de que él es un ateo y que
Claro, ¿qué es lo que hace Sarmiento? Al poner la educación laica, libre, soberana, con guardapolvos blancos, le quita a la Iglesia el poderío económico de ser el dueño de dar clases. Mucho más adelante Urquiza le va a quitar el resto de los poderíos, que es porque el catolicismo se hacía cargo de qué cosa, de todo lo que tenía que ver con lo civil. Vos vas a yo cuando era chiquita me acuerdo que iba al Hospital Piñero y donde yo nací las monjitas eran sí, bien, de enfermeras. o sea, las enfermeras eran de la Iglesia. Los que daban clases solamente eran de la Iglesia. El registro civil donde vos al nacer, al casarte y al morir era la Iglesia y todo eso era dinero para la Iglesia. Al venir estos tiempos nuevos de libertad y buscar que todo sea laico, el poder de la Iglesia veía que estaba socavado una gran amenaza económicamente. Y entonces Sarmiento entra en sueño y dice, porque si no la propia Iglesia va a hacer que la democracia no prospere hasta que algún día se pueda cambiar la Constitución y que se diga que el presidente de esta república no tenga que ser católico. Y fíjate los años que pasaron hasta que esto sucedió. Pero entonces, bueno, yo te quiero contar algo muy interesante. Vos decime cuánto falta para que termine el programa. Nos quedan 15 minutos, Amalia. ¿Tenés que hacer otro corte más? No, podemos seguir un poquito, un pequeño cortecito. Te cuento esto. Cuando Sarmiento vuelve de Europa y se convierte a la masonería, 40 y pico de años, hay un día determinado que te voy a contar exactamente qué día fue. ¿Qué día fue? El 21 de julio del año 1860, bajo la presidencia de Derqui. Entonces ahora quiero que te sitúes en tiempo y espacio. Poné tu mente en la Plaza de Mayo. No la Plaza de Mayo llena hoy de cortes, no. No, en la Plaza de Mayo. Vamos, 1800. Y poné tu mente en el Banco Nación. En el Banco Nación estaba el primer Teatro Colón. El Teatro Colón era el Banco Nación antiguamente. Después se construyó el Teatro Colón, donde que lo nosotros conocemos. Pero a la noche, en ese Teatro Colón, la sede de la masonería trabajaba, o sea, usaba los lugares para reunirse, y fue una de las primeras grandes sedes que tuvo la masonería argentina. Y ese día que te cuento, estaban reunidos todos los maestros de todas las logias de Argentina y estaban reunidos el Supremo Consejo de la Masonería, y los masones cuando se reúnen hacen lo que se llama una tenida. La reunión de los masones para conversar, para lo que fuere, se llama tenida. Pero cuando están todas las autoridades masónicas se llama tenida magna. Hay acá una tenida magna, donde se encuentra quién. Y ahora esto sí, para no equivocarme, te lo voy a leer. En el templo estaba la máxima autoridad, que era el doctor Roque Pérez. Viste que hay una localidad que se llama Roque Pérez, que fue el creador de toda la gran masonería en la Argentina. Estaba Roque Pérez. A la derecha estaba Derqui, el presidente de Argentina, que era masón. A la izquierda estaba el gobernador de Buenos Aires, que era Mitre. Del otro lado se encontraba Urquiza, gobernador de Entre Ríos, la localidad más próspera de Argentina. Y a la izquierda estaba Sarmiento, que era ministro. No era presidente, era ministro. Y entonces, en un acto fantástico, se les otorga a esas 4 personas el grado máximo que puede tener un masón, que es el grado 33. Se hace una ceremonia, se les entrega el grado 33. ¿Qué significa eso, Amalia? Y los masones ingresan a la masonería con el grado de aprendiz, y depende si están en lo que se llama grados filosóficos de la masonería, vos vas a grado 1, grado 2, 3, vas ascendiendo en los grados hasta poder ser, si querés, grado 33, que es un grado más bien político y administrativo. Una vez que llegaste al grado 33 se acabó toda la magia de la masonería, sos los que dirigen los destinos de la masonería, ¿no? Bueno, la historia es que se les da a estos 4 grandes personajes de la historia el grado 33. Pero ¿qué pasa? Mitre y Sarmiento eran unitarios. Y Derqui y Urquiza eran federales. Se los reúne a los 4
y en este momento glorioso se encontraba el señor Geliobes, que era, viste que hay una calle que se llama Geliobes, es una sola persona, no es uno Geli y el otro Obes, no es como French y Beruti, no. Geliobes es un solo apellido, que era el capo de los ejércitos de Argentina. Y se hace en este lugar un pacto para romper la primera y gran grieta que hubo en la Argentina. Si se pudo sellar y coser la grieta De unitarios y federales, ¿cómo no se va a poder ahora? arreglar la grieta que tenemos entre nosotros? Bueno, entonces dice, estaban presentes todos los venerables maestros, presidentes de todas las logias de Buenos Aires. Y luego de los saludos y qué sé yo, Urquiza y Mitre, un unitario y un federal, prestan el solemne juramento y se comprometen a, y abro comillas, a obligarse por todos los medios posibles a la pronta pacificación definitiva de la unidad nacional. Solucionando con esto, como hablábamos, la primera gran grieta. Habría que enviárselo a nuestros políticos actuales un poquito de esta historia para ver si pueden tener la grandeza de imitar estos actos. Tendrían que recordarlo. Y Derqui, que era el presidente, luego de esta firma, ¿no? Y su vicepresidente, que era Pedernera, que hay una calle llamada Pedernera, renuncian a sus cargos de presidentes y vicepresidente para dar lugar a una nueva votación y que se elija un nuevo presidente bajo esta nueva advocación. Y acá es donde Sarmiento, una vez que se encuentra grado 33 y ya se encuentra afianzado políticamente, entrega su viejo proyecto docente a las autoridades del país. Y ahí es donde él vuelve a Boston. Y acá es donde se vuelve a encontrar ya con la viuda. Que tuvo un amor con ella. Y yo creo que sí, porque él estaba fascinado con él y con otra muchacha que vino a Buenos Aires, que en realidad son las que cuando vienen, se quedan acá y al rato vuelven a Estados Unidos y vuelven con su hermana y su marido y traen 6 o 7 docentes más y bueno, ya el país no era San Juan, era una nación, ¿viste? Y a ver qué. Y Sarmiento, a pesar de que no era tan agraciado físicamente, debía haber tenido un gran don de la palabra para haber enamorado a tantas mujeres. Sí, pero tengo un gran amor que quisiera que conversemos, porque no nos queda tanto tiempo. Tengo algo para contarte maravilloso. Contame. Resulta que Sarmiento escribe en una de sus notas, dice: en París yo me compré una copia de la Venus de Milo y la miré y abajo puse: por todas las mujeres hermosas que tuve y quise tener. Y dice, ¿por qué en la novela de Shakespeare hay mujeres? En la Biblia hay mujeres, en Goethe hay mujeres. ¿Cómo me gustaría tener escritos donde el día que yo me muera más adelante la gente diga, las mujeres de Sarmiento? Mirá qué adelantado. Un vanidoso. Un vanidoso. Pero hubo una gran mujer que... Mira, su primer gran amor fue a los 20 años. Sí. Donde él en el exilio conoce a una muchacha llamada Jesús del Canto, que tenía la misma edad de él, de donde van a ser una niñita que es Faustina, su verdadera hijita biológica. Y en el parto, la mamá de Faustina muere. Fallece. Y él manda a la nenita, a su mamá y a sus tías, a San Juan para que la críen. Luego tiene un montón de mujeres momentáneas, pero a los 34 años estaba exilado en Chile y conoce a un matrimonio económicamente muy poderoso. Él se llamaba Castro Calvo y ella se llamaba Benita Martínez de Pastoriza. Él la ve y queda eclipsado con esta mujer, pero estaba casada. Así que al poco tiempo, para que no se arme el lío, parte de esa casa y se viene a Buenos Aires. Y se mete en otro. No, pero la historia es que No, pero escuchá. Le gustaban las mujeres comprometidas. No, pero Sarmiento. esperá porque falta para que lleguemos a la señora maravillosa esta de Vélez Sarsfield a la que vos te referís. Él vuelve a Chile porque ella le avisa que su marido fallece. Él vuelve a Chile
y a ese niñito llamado Dominguito, que era hijo de la pastoriza, posiblemente haya sido hijo de él. Por eso él lo amaba tanto. Posiblemente sea su verdadero hijo, no su hijo de adopción, ese niñito. Se casa con ella y a los 14 años de casados, él en Buenos Aires se encuentra con una señorita de 20, 22 años que él la había visto por última vez cuando tenía 9. Claro, de la mano de su padre. Sí, exactamente, que es la hija del creador de nuestro Código Civil, ¿no? O sea, Vélez Sarsfield. Y se miran y se flechan. Él tenía 44 y ella tenía 20. Y, bueno, establecen un amorío. Ella era viuda con una historia tenebrosa, terrorífica. Que vamos a tocarla dentro de la historia de las mujeres argentinas. Bueno, me parece muy bien. Pero nos vamos a dedicarle un programa a las mujeres así que han tenido historias de amor porque lleva mucho tiempo y nos quedan 2 minutos. Bueno, estos 2 minutos vamos a contar que este pobre Sarmiento, enamorado de la niña Vélez Sarsfield, no sabe qué hacer con su esposa porque también la ama y quiere a su hijo. Y ya vivía con su hijita, con la que había tenido con la chilena originariamente. Estaba su hijito, Qué aparentemente lío de adoptado, alcoba. su hijita, su esposa, la pastoriza, y bueno, vienen a Buenos Aires, van y vienen, pero él cuando está acá, se escapa para ver a la Vélez Sarsfield. Sí, bueno, en una de esas escapadas fue donde tuvo el atentado que no lo escuchó por su hipoacusia. La historia es que vivían en la misma calle, él con su esposa, la pastoriza y la Vélez Sarsfield en la misma cuadra, y cuando él se escapaba, la mujer lo pescó, por supuesto. De todos modos, va a ser el amor de su vida hasta el último de sus días. Hasta los últimos de sus días que, bueno, La Vélez Sarsfield, los dos súper enamorados el uno del otro, ¿no? Qué gran historia, qué gran historia. Bueno, Amalia, la verdad que como siempre nos quedamos cortas, Bueno, se nos pero fue el fue tiempo. lindo, fue lindo, Fue fue muy lindo lindo. y nos quedó un montón de Viva historias. el padre del aula, Sí. y vivan nuestros papás, aunque ya no los tenemos, pero están adentro nuestro, y que viva Sarmiento. Que viva Sarmiento, y quiero desearle un feliz día al maestro a todos los maestros, muy especialmente a Susana Ciraolo, a Mariana Dalmazo, a Patricia Salve, a todas las docentes de la Argentina. Son todas y tus tías, Son todas mis estas. tías, Ay, te qué tengo que saludar a lindo, todas, me parece y muy muy bien. especialmente a mi mamá. Y bueno, no se vayan porque sigue otro programa en Conexión Abierta. Gente Carina. Una vez más, casi continuamente vuelve a caer y volver a equivocarse.